Perdonen, la clase de hoy es el precio de no perdonar. Y hay un pensamiento del día que está eh, acuñado, dicho por Pedro Calderón de la Barca, y dice: vencer y perdonar es vencer dos veces. Y este pensamiento nos lleva a reflexionar al respecto del precio de perdonar, el precio de que nosotros perdonemos o no, y lo que ocurre en nuestro corazón si no perdonamos. Recuerdo hace muchos años, yo era prácticamente un adolescente, un jovencito, muy joven, y resulta de que tenía un rencor muy grande en mi corazón, difícil de perdonar, lo que yo pensaba era difícil. Y encontré algo que me trajo libertad, y es esto: que el perdón no es un sentimiento, el perdón es simplemente una decisión del corazón, y es obediencia también, porque debemos obedecer a Dios, que nos dice que debemos perdonar hasta aún 70 veces 7. Hay una fábula que menciona aquí la lección del día, es la fábula del elefante y la hormiga, ¿no? Que supuestamente habían dos amigos de la selva, que uno era un elefante y una pequeña hormiguita. Y en eso que estaban conversando de manera muy amigable, de repente sin querer, en un descuido, el elefante pisó una patita de la hormiga, y la hormiga enseguida pegó un grito demasiado fuerte: ¡ay, ten cuidado, no te das cuenta dónde estás pisando! Y el elefante, sorprendido en primera instancia, le dice: bueno, perdóname, no me di cuenta, lo hice sin querer. Y estaba asustado y preocupado porque un semejante animal gigantesco a una pequeña, diminuta hormiga podría hacerle un daño irreversible. La hormiga se sintió muy enfadada y dijo: ¿cómo es posible que tengas tal descuido? Eres muy torpe. Y él dice: por favor, discúlpame, fue sin querer, no hubo intención. Y la hormiga grita: no mereces mi amistad, eres un gigantón descuidado, y yo tan frágil, no mereces mi amistad. Otra vez el elefante decía: por favor, perdóname, me apena mucho la situación, yo te suplico que me perdones. Y la hormiguita, muy enojada, dice: no, no te voy a perdonar, no mereces mi perdón, y no puedo creer que me dañes de esta manera, que te abuses de esta manera de mí. Y cada instante o cada momento que el elefante quería pedir perdón, la hormiguita seguía negándole el perdón. Así es que, fastidiado de pedir disculpas, el elefante dijo: bien, está bien, aquí termina nuestra amistad, plum, y le pegó un pisotón, aplastó a la hormiga y siguió su camino tranquilamente. Esa imagen que ustedes tienen en pantalla del elefante pisando a la hormiguita es una representación de las cosas que ocurren cuando nosotros no damos permiso a nuestro corazón a perdonar, cuando damos rienda suelta al fastidio, a la molestia, nos estancamos en nuestra posición, y no permitimos a la otra persona reconocer lo que hizo y a nosotros darnos la oportunidad de perdonar. No va a haber resultado, y lo que va a pasar simplemente será que vamos a sufrir ambas partes por la falta de perdón. Lo cierto es que con nuestros gritos y pataleos tratando de desahogarnos, posiblemente vamos a conseguir que nuestro corazón por un instante se sienta calmado, pero si no ponemos freno a nuestro impulso, a nuestras emociones, y liberamos a nuestro opresor, con mayor razón, dice el texto, si se disculpa con palabras o acciones, como en esta fábula anterior,
si nosotros no damos rienda suelta o damos rienda suelta a nuestro enojo y no perdonamos, quedamos atrapados en una maraña de pensamientos, de emociones negativas a causa de lo que sufrimos y lamentablemente nosotros no vamos a tener perdón y recibir perdón. Dar rienda suelta a nuestro fastidio y molestia, dice ahí en pantalla, y nos estancamos en que el otro reconozca lo que nos hizo, nunca va a dar un buen resultado, nunca va a dar un resultado. La verdad es que esto nos va a mantener atrapados, presos. No sé si recuerdan, algunas semanas atrás hablamos algo de esto, de las cárcel del alma. Nuestra alma, nuestro corazón queda encarcelado por la falta de perdón. Es posible, inclusive, que este supuesto ofensor nuestro se vaya de lo más tranquilo y sin siquiera enterarse de la envergadura de lo que hizo, del tamaño del dolor que produjo en nosotros. Y nosotros nos vamos a mantener ofendidos, frustrados, alterados, con mal humor y tal vez no nos hemos dado cuenta que no habremos logrado controlar nuestro carácter y lo que es peor, el tiempo pasa o pasará y nosotros vamos a seguir sufriendo y en medio del dolor y sufrimiento nuestra alma quedará presa. En ocasiones decidimos no perdonar y quedamos atrapados. Y en la siguiente imagen hay una lista de 5 cosas que nos mantienen atrapados. Primero, esperando disculpas que nunca llegan, esperando que el otro se disculpe. Y tal vez eso nunca llegue. He tenido muchas situaciones en la vida y ayer lo mencionaba el pastor Álvaro en la enseñanza también, que tal vez no va a haber de parte del otro una solicitud de disculpas, de perdón, decir lo siento, y nosotros somos los que estamos más afectados. Tal vez la otra persona ni cuenta se dio, como el elefante pisó a la hormiguita y siguió su camino, mientras que nosotros quedamos con todo el sufrimiento. Entonces, si nosotros no solucionamos, quedamos a la espera de disculpas que nunca van a llegar. Segundo, que nuestras emociones nos digan que estamos listos para perdonar. Y aquí hay un gran problema, porque perdonar no es un sentimiento. Nosotros decimos, no, yo no siento perdonar. No voy a perdonar. Y nos estancamos en esto. Conozco gente estancada por años en una condición de no perdonar y que se están dañando. Hace poquitos días atrás tuvimos una mudanza, nos mudamos de casa y el señor que traía los muebles en su camión me contó algo muy parecido a esto. Eh, Él habló de la armonía que veía en mi casa, en mi familia, mis hijos, mi esposa, todos trabajando, todos moviendo cajas, todos coordinados, esto va para tal lugar, esto para tal lugar. Y él dice, ¿sabe que mi familia está dividida? Y mi mamá tiene un problema porque los hermanos dicen que mi mamá se quedó con la propiedad que era de mis abuelos. Y ya una de mis tías murió y ya se fue sin que se pidan perdón. Y quedamos nosotros, la tercera generación, los primos, estamos viendo cómo arreglar la situación para que nuestros padres se perdonen y se hablen por primera vez en más de 19 años. ¡Qué horrible! Esperando sentir perdón, la vida se pasa y uno ya se fue. Qué horrible, porque nuestras emociones siempre van a esperar un resarcimiento, que otro pida disculpas, pero nosotros no. Y tenemos que darnos cuenta que el perdón es una decisión, no es un sentimiento. También quedamos esperando que la otra persona haga suficientes méritos para perdonarla, hasta que no se venga arrastrando y me pida perdón, yo no lo voy a dejar libre. Y eso no es sano, porque mantiene presa tu alma literalmente
y no vas a perdonar y no vas a vivir la libertad que Cristo quiere que vivamos. También vas a quedarte pensando o esperando que los demás se den cuenta de lo dolido que estamos, de lo justificada de nuestra actitud de rencor. Y eso también eh, continúa salpicando del dolor que tenemos en nuestro corazón a otros. Salpicando porque en realidad eh, puede ser mínimo lo que ocurrió, pero cuando empiezan a regarse, cuando yo trato de demostrar lo enojado que estoy, daño a los corazones de los demás, daño a la gente. Y ese es un gran problema, porque el problema que se debió resolver en unos instantes entre dos personas, ahora se está multiplicando y se está regando en una comunidad, en una familia, en una iglesia. Quedamos a la espera de que el ofensor entienda cuánto y cómo nos dañó. Y generalmente va a ser como el elefante, no va a entender la envergadura del problema. Y nosotros nos vamos a quedar sufriendo, atascados, sin la posibilidad de recibir. Y fíjense esto qué interesante, de recibir o de otorgar perdón y de vivir en libertad. Ahora, ¿qué nos dice la palabra al respecto de esto? Si la siguiente diapositiva la puedes poner, Luis, allí. ¿Qué nos dice Dios al respecto de esto? Primero, que no insistamos en retener la ofensa, que busquemos la resolución pronto mientras podamos, y que si no lo hacemos, exponemos nuestro corazón a que quede encarcelado, preso, como les decía recién, en esta lamentable cárcel que nosotros mismos hemos fabricado. Recordarán el libro La Vuelta al Corazón en 40 días de Ronnie Madrid. Ronnie es un amigo nuestro, pastor en Guatemala, en la iglesia Camino Real. Se llama así porque originalmente inició en un hotel, en el Hotel Westin Camino Real. Y el Ronnie escribió este libro muy fuerte, muy profundo, muy lindo. Y él dice allí que en este libro, el regreso a la vuelta al corazón en 40 días, él dice que hay verdugos del alma y que el rencor, la amargura, la falta de perdón, él señala él en su libro que ejecutan una sentencia terrible sobre nosotros. Y ahí yo puse cuáles son esos verdugos del alma, según Ronnie. Ronnie los menciona de la siguiente manera. Están en la diapositiva, pero yo se los trato de mostrar aquí. Déjenme ver si lo puedo mover yo. Ok, primero, el verdugo de la enfermedad que daña nuestro cuerpo. ¿Sabe que el rencor produce enfermedades, las enfermedades que llamamos psicosomáticas, esas enfermedades que aparecen sin razón alguna? Hay una persona en nuestra congregación que es así, sabe que vive enferma. Los médicos le han hecho estudios de todo lo que ustedes se imaginan y no le encuentran nada, pero la señora sigue enferma y a veces no se puede ni levantar de la cama. Y saben, esto yo lo estoy manejando a este nivel. Es un rencor, es un odio, es la falta de perdón en el corazón que está dañando el cuerpo. Y tiene una base bíblica esto. La Biblia dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando nos callamos y cuando no pedimos perdón, cuando hay un problema en nuestro corazón, revienta, explota en alguna área de nuestra salud física. Y hay un segundo verdugo que menciona Ronnie en el libro, en la pantalla anterior todavía está, el verdugo de la amargura, que nos roba el futuro, que nos quita la vida presente y nos hace mantener amarrados al pasado. Recuerdan, yo mencioné, no, bueno, fue en la mañana que lo hablé, Jacob.
Jacob, cuando le dijeron que su hijo había muerto, que José había sido devorado por una bestia, él dijo literalmente estas palabras: descenderé enlutado al Seol. Y vivió todo el tiempo que José estuvo preso en Egipto, hasta la época del gran hambre en la tierra, vivió enlutado. Él dijo: descenderé enlutado al Seol. Y vivió casi 13 años, creo que fueron, o 20 años, que vivió enlutado. El verdugo de la amargura nos roba el futuro. Empeña todo tu futuro porque te quita la libertad de vivir como Cristo quiere que vivas. Además, dice ahí en letras amarillas, cuando no perdonamos, preparamos el camino para... Cuando nosotros perdonamos, preparamos el camino para ser perdonados por Dios y por otras personas. Mientras no perdonemos, la situación se mantiene estática. Si querés, Luis, pasar a la otra diapositiva, hay un versículo bíblico que dice en Mateo 5, 26, 27, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y no solamente está hablando de la cárcel física que uno puede tener si de verdad cometimos un error y nos enjuician y nos meten a la cárcel, sino hay una cárcel espiritual en la que quedamos atrapados espiritualmente en una cárcel, que no, al no tener libertad, no vamos a tener libertad espiritual, libertad para vivir en plenitud, la plenitud que Cristo quiere que vivamos, en una vida sobrenatural. Por eso es tan importante el perdón. Ahora hay una segunda cosa que nos plantea el estudio, y es que debemos perdonar como un estilo de vida para vivir en libertad. El perdón como un estilo de vida. ¿Cómo es eso? Pasar por alto la ofensa, arreglar en el momento, no dejar que pasen los años y que el dolor persista. ¿Sabe? Dice, no debemos cansarnos ni desmayar, en el sentido de que tenemos que procurar la paz con todos. Vean, sí, el pasaje bíblico, Luis, la siguiente diapositiva. Vean Lucas 17, 3 y 4, dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y es una orden. Perdonar es una orden. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjense la importancia que el Señor le ha dado al perdón, que lo ha hablado en reiteradas ocasiones, y cada una de ellas en un imperativo. Perdona, 70 veces 7. Perdona, perdona a tu hermano, arregla, no se ponga el sol sobre tu enojo. Qué situación, ¿verdad? Qué fuerte esto del perdón. Y a veces no lo entendemos y no lo aplicamos y vivimos amarrados y dejamos amarrada a gente todavía en una cárcel espiritual porque no lo liberamos ni nosotros somos libres a través del perdón. Por eso este estudio se llama Libre de la ofensa a través del perdón. Quedar libres de la cárcel espiritual a través de perdonar. Vivir una vida plena. Y esto no solamente se aplica, miren, las áreas a las que se puede aplicar es al matrimonio, la familia, ya los hijos, la familia extendida, en el ministerio, a gente que nos daña. ¿Sabes qué difícil que es vivir atados? Hace un tiempo atrás escuché una predicación y me sorprendió porque cuando anunciaron al predicador, era lo presencial, no era virtual. Cuando presentan al predicador, en la plataforma no había nadie, pero se empezó a escuchar al pastor leer al apóstol Pablo diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
cuando empezamos a buscar de dónde venía la voz, el pastor estaba en la puerta de atrás y saben que el pastor tenía amarrado en la pierna un muñeco de trapo grande, fabricado con un pantalón, una camiseta, una cabeza más o menos así, relleno, y estaba atado literalmente a los tobillos. Y mientras el pastor entraba leyendo, él iba arrastrando el cadáver supuesto hasta llegar a la plataforma. Fue muy impresionante, pero justamente es eso lo que estaba representando el apóstol aquí con esa expresión: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Los reos romanos generalmente los ataban tobillo con tobillo a dos personas con un suerte tipo de esposas, grillos. Y literalmente la única manera de liberarte de la otra persona era asesinarla y cortarle la pierna, o que se muera y esperar que se pudra el miembro y se desprenda para que quedes libre. Esa era literalmente la forma de liberarse, esperar que se pudra, se suelte un miembro y ya recién podías quedar libre. Por eso el apóstol Pablo utiliza esta figura y dice: miserable soy yo, que si yo me mantengo encarcelado y arrastro ese cuerpo de muerte que es la falta de perdón, miserable hombre de mí. Qué terrible, ¿verdad? Y vean, para finalizar esta aplicación práctica, hay dos o tres cosas para mencionar aquí. Primero, ¿qué piensas sobre el desafío de perdonar como estilo de vida? ¿Usted ha pensado alguna vez en perdonar como estilo de vida? ¿Qué le provoca esta pregunta? ¿Es posible perdonar como estilo de vida? Yo creo que sí, pero para esto tenemos que saber quiénes somos en Cristo y tener la mente de Cristo y el corazón que tuvo Cristo también. Tener la imagen de Cristo, estar seguro de quién soy en mi caminar y haber decidido que lo que me hagan a mí lo voy a pasar por alto y voy a perdonar la ofensa. Ahora, si usted conoce que ha estado reteniendo una ofensa, si usted sabe que alguien le hizo algo y usted está guardando en el corazón, el pastor Álvaro decía, creo, esta mañana, tengo que buscar a alguien. El Señor me habló, mi esposa lo sabe, decía, ¿no? Y yo también. Yo creo que todos los días nos damos cuenta de pequeño, y este taller que estamos teniendo en las noches nos ayuda tanto, porque nos limpia de cosas de años que tenemos guardadas, no solo cosas recientes, sino falta de perdón de años. Buscar a quién ofendimos o quién nos ofendió. Identificar esos verdugos del alma que recién hablábamos del ejemplo de Ronnie Madrid en el libro, y que están ejecutando una sentencia espiritual sobre nosotros, en salud, pensamientos, emociones, relaciones quebradas a raíz de falta de perdón. Y justamente retener el perdón, mantener la ofensa, nos lleva a pensar y a hablar mal de la persona que nos ofendió. Inclusive a sentirse incómodo cuando escucha que alguien nombra a esa persona. Ahora, ¿por qué no decidir resolver esos temas con Dios y hacer una oración pidiendo sanidad y libertad y hacer un compromiso hoy con Dios? Quiero finalizar y luego pasar ya a la persona que continúa, pero finalizar haciendo una oración. ¿Me acompaña? Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que nos ayudes a encontrar esos verdugos del alma, esos verdugos que nos están atando, esa falta de perdón, las raíces de amargura que están aún manifestándose en enfermedades psicosomáticas, tienen secuelas en nuestro físico porque no hemos dado perdón
ofrecido perdón y no hemos decidido aceptar el perdón tampoco. Señor, ayúdanos a perdonar como un estilo de vida. 70 veces 7 habla de perdonar siempre, de no poner límite al perdón. Señor, hoy decido perdonar como estilo de vida. Y esta decisión de mi corazón, Señor, delante de ti, que pueda ser completa y ayudarme a vivir en la libertad que tú has diseñado para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muchas gracias, pastor. Quien continúa, adelante.